Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales, con el tema que vamos a tratar la semana que viene, a partir del lunes 13, que es campo eléctrico. La clase número 3, que como siempre la voy a dividir en varios videitos. Este concepto es un tanto abstracto y quizás medio complicado, así que lo voy a dar, voy a tomarme un tiempo, darlo de forma conceptual. Después, la parte de cómo se calcula es más mecánica, digamos, ¿no? O sea que una vez que uno sabe, lo puede hacer más o menos bien, pero lo importante es que ustedes entiendan por qué es necesario en este momento de nuestro curso definir esta nueva magnitud. Para eso hice estos pequeños esquemitas. Vamos a suponer aquí que tengo una carga Q grande, positiva. No sé de dónde viene, una carga Q, cualquiera, producida en un dispositivo. Y a una cierta distancia R de esa carga pongo una carga pequeña Q. Después explicar por qué tiene que ser pequeña. Por ahora, vamos a suponer que es esa carga Q también positiva. Por la ley de Coulomb que acabo de poner acá, repetimos, sabemos que se produce una fuerza de repulsión, que es igual a la constante que homogeneiza dimensiones y al producto de las dos cargas dividido esa distancia cuadrada. Bueno, hasta ahora todo viene perfecto. Esta es la ley de Coulomb, muy parecida también, como ya dijimos, a la ley de gravitación universal, donde acá estarían las masas, ¿no es así? Y acá estaría la constante de gravitación universal. ¿Por qué digo esto? Porque ya Newton se dio cuenta, 100 años antes de Coulomb, que cómo se produce la interacción entre una masa y otra, en este caso sería entre una carga y otra. Digamos, ¿cómo se da cuenta esta carga que tiene que aparecer una fuerza porque hay otra acá? ¿Cuál es el mensajero, si es que hubiera, ¿no? Que le dice a esta carga, che, mira, tenés que tener una fuerza porque hay otra carga acá. O sea, una palabra, ¿cómo le avisa a esta carga que está para que acá aparezca la fuerza? Puse esta fuerza no, por supuesto el fenómeno es recíproco, ¿no? También me aparece una fuerza del otro lado, de la misma manera, pero estoy analizando en este momento solamente lo que ocurre acá, ¿no? Para que sea más simple. Olvidémonos de la fuerza que aparece allá. Estoy analizando lo que pasa en Q, que aparece esta fuerza. Ese concepto de acción a distancia, ¿qué sería? Que la carga Q grande de alguna manera le informa a Q chiquita que está presente para que aparezca la fuerza. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Es instantáneo? ¿Lleva un tiempo ese mensaje que viene que le dice, che, estoy y que aparezca la fuerza? Bueno, es medio complicado. Si ustedes lo analizan, lo piensan un poco, es medio complicado, porque en esta fórmula no habla de nada de ningún mensajero, sino que aparece directamente la fuerza cuando están las dos cargas. Para que veamos un poquito más la dificultad, vamos a suponer que esta carga Q chiquita la movemos un poquito, contrariando nuestro tema de estática, ¿no? Si la movemos, ¿cuánto tiempo tarda en aparecer la fuerza acá? Nueva, porque al moverla, la distancia de esto va a ser R más delta R al cuadrado, va a ser mayor la distancia, por lo tanto la fuerza FB, como ustedes ven acá, va a ser menor. Bueno, la pregunta es, yo la muevo, ¿cuánto tiempo después se da cuenta el sistema que hubo una modificación y aparece una nueva fuerza? Ahí es donde viene, el concepto de acción a distancia se pone a prueba. Si las cosas fueran estáticas todo el tiempo, bueno, esto es válido. ¿Por qué? Porque, bueno, eso está de la época de se creó el universo y va a seguir siempre así, están absolutamente estáticas, esto es absolutamente constante, la fuerza va a ser constante y no hay más que discutir. El problema viene cuando se producen estos pequeños cambios. Yo muevo la carga, entonces la pregunta que me hago es ¿cuánto tiempo tarda en aparecer la fuerza en la carga, la nueva fuerza, que va a ser menor? Y ahí es donde entonces veo que aparece inmediatamente la fuerza, entonces, ¿qué voy a decir? Voy a ver lo siguiente, voy a agarrar esta ecuación y voy a ver lo siguiente, fíjense ustedes. Aquí la he separado de esta manera, esta es la carga que estoy poniendo. ¿Y qué es esto que está acá? Que está entre corchetes. Esto que está acá es algo que depende no de la carga que pongo, sino de qué cosa. De la carga que existe y de la distancia a la que estoy. Nada más. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esto es como una perturbación del espacio producida por esta carga. Que va a existir, o sea, este corchete, esta perturbación, existe independientemente de que exista Q o no. ¿Qué significa entonces esto? Que acá, en este punto, hay una cierta perturbación. Cuando yo muevo la carga, hay otra perturbación que ya existía. No importa que la carga no hubiera estado al principio. Ya acá, en el ejemplo A, en este punto, donde no hay carga todavía, ya la perturbación existe. Cuando muevo la carga, ¿qué pasa? Se produce
una interacción entre la carga que acabo de poner y algo que ya existe. Este algo que ya existe es la perturbación del espacio producida por la carga esta que está acá. Y esa perturbación justamente le damos el nombre de campo eléctrico. ¿Mm? ¿El campo qué es entonces? Es una perturbación del espacio, un cambio de las propiedades del espacio, una modificación de esas propiedades, debido a una distribución de cargas que existe en algún punto de ese espacio. Entonces, ¿cuál es el enfoque ahora? El enfoque es simplemente decir que la fuerza entonces que aparece en cualquier carga, ¿qué es? Esa perturbación multiplicada por la carga que yo pongo. O, lo que es lo mismo, si yo quisiera calcular la perturbación ahora, ¿qué podría hacer? De esta misma fórmula, para calcular la perturbación, hago esto. ¿Y cómo calcularía la perturbación entonces en cada punto? En un punto cualquiera del espacio, ¿qué agarré? Pongo una carga, Q, mido la fuerza que aparece, hago el cociente de esa fuerza que aparece dividido la carga que he puesto, y de esa manera digo, el campo eléctrico en ese punto es ese cociente. Ahora bien, yo había hablado de que Q es pequeña. ¿Por qué Q es pequeña? Bueno, porque puede darse el caso que si Q tiene un cierto valor, modifica, como vamos a ir viendo más adelante, ya es más complicado esto, pero conceptualmente ustedes lo pueden entender, esta carga Q puede modificar o modifica la distribución de esta carga original que yo tenía. Si es así, entonces tengo un problema. Esta carga Q va a modificar al campo. Entonces ya no es que el campo es solamente función de la carga original y la distancia, sino que esto va a modificar al campo. Por lo tanto, ahí tengo un problema. ¿Qué pasaría? Que en cada punto pondría una carga y de acuerdo a la carga que ponga tendré un campo distinto. En realidad yo quiero que el campo sea el campo producido por la carga Q, no por una modificación producida por la pequeña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tiene que ser Q? Q tiene que ser entonces lo más chica posible. Una carga pequeñísima, de tal manera que no afecte a la carga original que creó el campo. Una carga de prueba. Utilizamos esta fórmula, pero en algunos libros van a ver que a veces se define el campo como el límite para Q tendiendo a 0 de la fuerza dividido la carga. A veces se utiliza esta fórmula, la van a ver en algunos libros. No me gusta mucho porque el límite es un límite matemático. Estoy hablando de una cantidad física. Esta cantidad física no puede tender a 0. Lo más chico que es la carga del electrón, por lo tanto no puede tender a 0. Aunque sea muy chiquita la carga del electrón, no puedo aplicar esta ecuación matemática así como está. Por lo tanto, prefiero no usarla. Usemos esta y tengamos siempre en cuenta que para poder medir el campo, Q es como una carga de prueba, lo más chiquita que yo pueda, para que no me modifique la carga original. ¿Está? Las unidades entonces acá van a ser simplemente el campo, Newton, fuerza, dividido Coulomb. ¿Ok? Luego más adelante vamos a ver otras unidades que se usan más que Newton por Coulomb, pero por ahora lo dejamos así. Para concluir entonces, el campo viene a ser como una especie de intermediario entre la acción de una carga sobre la otra. Es decir, la carga Q, ¿qué hace? Crea un campo en todo el espacio y este campo interactúa con la carga Q que yo pongo para que me dé la interacción. Entonces, en vez de ver que Q directamente interacciona con Q grande con Q chica, sí, creo esta magnitud llamada campo eléctrico, que es un intermediario en realidad, ¿no? ¿Queda claro? Entonces, la Q grande lo que hace es crear una modificación, una perturbación en el espacio, eso es campo eléctrico, en todos los puntos del espacio. Y en cualquier punto del espacio que yo ponga una carga pequeña, va a haber una interacción entre el campo y la carga para que me dé la interacción. ¿Está claro? Esto, si las cargas estuvieran absolutamente estáticas, insisto, a lo mejor no habría necesidad de hablar de campo eléctrico, porque solamente podría hablar de fuerza y sería suficiente. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque vamos a ver en el futuro que las cargas sí se van a mover, va a haber modificaciones a través del tiempo, entonces voy a tener esta dificultad, voy a tener que hablar de algo que crea la carga inicial en todos los puntos del espacio y no voy a poder aplicar esta fórmula directamente. Voy a tener que primero calcular el campo eléctrico, o sea, utilizar esto que tengo. ¿Ok? Bueno, esta sería la primera parte del video, después sigo explicando
otros temas de campo eléctrico.